Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, viernes 21 de diciembre, que les llega de lunes a viernes por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo Orlando Piña para llevar adelante este programa. Hoy tenemos como invitada a nuestra hija, la socióloga Vanessa Espaillat de Álvarez. Vamos a iniciar nuestro programa. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días, Vanessa. Buen día, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos adelante con nuestra agenda nacional de hoy, arquitecto. Bueno, primero tenemos que dar algunas informaciones sobre la crisis argentina. La crisis se tragó al gobierno de la Hizo crisis. Hizo crisis. Se tragó primero, desde luego, al factor de continuidad que había del gobierno anterior al gobierno que terminó, que se llama Domingo Cavallo, que realmente venía a ser como el gobernante de la Argentina. Lo fue en el gobierno de ese señor que se llama Carlos Menem, que por ahí anda, parece que todavía un poco desentendido. Pero yo imagino que a partir de ahora los argentinos van a comenzar a mirar retrospectivamente las causas de esta profunda crisis, que desde luego no comenzaron en el gobierno de Carlos Menem, pero que sí se profundizaron precisamente con la presencia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que luego fue puesto con poderes extraordinarios por el presidente de la Rúa para aplicar un programa de economía neoliberal que desde luego era profundizar también la dependencia económica del capital extranjero, sobre todo el especulativo en la Argentina, y que fue en medio de una crisis ya en la gestión del propio Fernando de la Rúa, confirmado por el presidente de la Rúa. Bueno, ahí tienen la confirmación de Domingo Cavallo. La Argentina ha llegado al punto de la cesación de sus pagos, lo que significa que no le va a pagar a sus acreedores, y significa a su vez que fracasó la economía especulativa, que fue a ser presa de la economía argentina. Entonces, el propio Fondo Monetario Internacional, la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, todos se negaron a seguir facilitando dinero para darle garantías a sus inversionistas. O sea, se lo dieron hasta un límite. Cuando se dieron cuenta que ya no había de dónde responder, entonces dijeron, hasta aquí podemos llegar. Yo creo que esa fue la situación. Así ha sido. Todo este proceso que fue instaurado previo al gobierno de Menem fue acentuado y profundizado en ese gobierno, y precisamente por su artífice más depurado, que fue Domingo Cavallo, desde el gobierno de Menem, quien tuvo que ser cesado por ese gobierno para entonces volver a ser reinstalado por el gobierno de la Rúa, lo que desde un principio nosotros consideramos que había sido un error. Lo comentamos en ese sentido en este programa, pero Cavallo entró con todos los poderes y con una varita mágica, aunque él decía que no la tenía, y resulta que al final de cuentas estos son los resultados. Barrió con el gobierno completo, pero vuelve la Argentina a caer en las manos de los justicialistas de nuevo. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué remedios podrán aplicar? Pero mira, el caso de los justicialistas, que hay que decir que es el Partido Peronista. Sí, el Partido Peronista. Es el de la crisis de la democracia en América Latina a partir del fraude de los partidos políticos. Es decir, los partidos que se han quedado vacíos de contenido, sin ninguna ideología, o traicionando su ideología primigenia, para entonces mantener la etiqueta, pero estar actuando en sentido contrario de lo que supone ser su plataforma ideológica. Entonces, el Partido Peronista, que fue el de Perón, el Partido Justicialista, tenía una enorme connotación populista, pero a partir de la gestión de Perón, el populismo comenzó a dársele una connotación negativa.
Es bueno decir que voces autorizadas de la Iglesia han salido a reivindicar el término del populismo diciendo que la Iglesia católica es populista. Ahora. ¿Por qué? No, lo es. Porque Pero representa el pueblo. El pueblo es decir, lo es. y todo lo que representa el pueblo lo es. Pero ese término fue anatemizado. Sí, a eso me estoy El refiriendo. término económico, No, político. Igualmente que en Estados Unidos es liberal. Exactamente. Allá no hay nadie que se quiera poner la etiqueta de liberal. Absolutamente. Que hay que decir también que una cosa es liberal en lo político en Estados en lo Unidos y liberal en lo diferente. económico. Entonces hay una situación de desdibujar todas las fisonomías, quitarle su identificación a todo, como para que nadie sepa qué atenerse con nada. Y entonces pescar en ese mar revuelto. Eso es lo que se ha venido produciendo. Y en ese caso, bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa en Argentina. Deseamos que tenga la mejor suerte. Por lo pronto, ya aquí dice la prensa, argentinos echan mano a sus mecanismos de supervivencia. Burlan controles de capital, porque una de las últimas cosas que quiso hacer Caballo fue echarle mano a los recursos y ahorros de los argentinos para responder a los acreedores externos, despojándoles de sus ahorros internos a los argentinos. Entonces ellos recurrieron, dice la prensa, a una serie de argucias y con mucha razón y con una muy legítima posición de defender lo suyo, porque ¿cómo se van a dejar expropiar sus ahorros? Entonces, bueno, eso determinó el que no hubiera ya más fondos para solventar el modelito. De todo modo, no pude obtener el trabajo de Stiglitz en el periódico alemán. No me dio tiempo de navegar. Trataré de hacerlo en el fin de semana. También tenemos algunos temas breves con relación al asesinato del senador Darío Gómez. Y aquí vemos que el FBI y el DEA ayudarían a investigar asesinato del senador Darío Gómez. A su vez, el fiscal del distrito admite omisión en libertad de El Chino, que estaba condenado a 30 años. ¿Sabe cuál es la omisión que él dice? Que él no verificó a ver si tenía otro expediente. Y él dice que eso no es su papel. No, y además dice que su opinión no ata a la jueza, o sea, le está pasando la bola a la jueza. Sí, al sistema judicial. Yo opiné mal, pero la juez debió opinar bien, claro, ¿verdad? Yo lo que creo es que el señor presidente tiene un muy mal fiscal ahí. Además, si se comprueba eso que dijeron los amigos Flores Estrella y Tomás Castro, de que ese señor todavía tiene investidura de legislador, así es, que está en licencia y que probablemente hasta esté cobrando, mientras todavía está fungiendo como un fiscal obediente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Bueno, ojalá que estas decisiones de este señor fiscal, tan respaldado por la Presidencia de la República, no contaminen entonces al propio presidente de la República. O sea, que eso tiene que investigarse muy bien, porque estas puestas en libertad tienen ahora mismo una connotación muy peligrosa. Esa dualidad es absolutamente incompatible, porque una es una posición política absolutamente y la otra es una posición absolutamente... no, se supone que es independiente. Correcto. No, porque política, en fin de cuentas, es todo el universo en que uno se mueve. Pero se supone que... hay imparcialidad. La Fiscalía, que está un poco ajena, retirada de las cuestiones políticas. Partidarias. Y partidarias sobre todo. Es decir, que no es el caso, porque tenemos un activista partidario en la Fiscalía. Hay que recordar que uno de los que salió en circulación, perdón, iba acompañado en su puesta en libertad de dos activistas del PRD a quienes se sacó de un expediente diciendo que no había lugar una persecución contra ellos. Entonces en ese viaje se fue también este delincuente. El delincuente. ¿Qué hacían juntos esa gente? Bueno, dime con quién anda. Bueno, dice el dicho. Entonces la reelección presidencial. Qué buena batalla se está dando allí. Sí, hubo 5 intentos. 5 intentos. No hubo manera de poder volar la trinchera. ¡Para atrás! ¡Nos están disparando! ¡Agáchense! Sí. Y hay un recordatorio en la prensa de hoy de que los estatutos del PRD pues iban a ocupar la reelección. Bueno, pero por eso es lo del viaje ese por vía del PRI, ¿no? Yo quería volverle a recordar
que el juego de la reelección, las extensiones de periodos y todo eso, la retroactividad, aplicación retroactiva de disposiciones constitucionales, produjeron todo el proceso aquel del 28, 29 y 30 y el advenimiento de Rafael Leónidas Trujillo al poder, y que fue recibido con el aplauso de mucha gente en el medio de aquel caos, aquella anarquía, aquella politiquería. La historia enseña que debe aprenderse para no repetirse, pero nosotros parecemos que reincurrimos y volvemos de nuevo a todo nuestro proceso, porque esos tipos de procesos con sus variables pequeñas han ocurrido en diferentes etapas históricas de nuestro país, desde el nacimiento de la República. ¿Y cómo se ve en esa experiencia? ¿No hay que leerla? Bueno, eso es necesariamente lo que entonces los que no saben leer, los que no tienen la inclinación. No, y hay mucha gente que no sabe leer, y como no sabe leer, tampoco puede ver la experiencia de la historia. Claro. ¿No? Entonces quedan cortados. ¿Y cuántos analfabetos tenemos en el país? ¿No es un 50%? Bueno, esos son analfabetos que se conozcan. Hay otros que son analfabetos que son estructurales, hay otros que son de otra naturaleza. No, y hay analfabetos funcionales, aquellos que saben leer y escribir, pero llegaron a un tercer grado y no tienen posibilidad de ser libres porque no piensan. No pueden digerir las ideas. Claro. Qué cosa. Eso es grave. Claro. Y de eso, ahí sí hay una abundancia extraordinaria en este país. Bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con lo que hablábamos ayer. Bueno, se insertó el señor presidente de la República, en la situación que se originó en el aeropuerto de Herrera, y dice que habrá sanción a la línea aérea. Bueno, la línea aérea sigue alegando su inocencia en esta situación, la cual va a ser muy difícil que ellos puedan demostrar, de acuerdo con mi criterio, a los conocimientos. No, a mí lo que me llama la atención es que el presidente se ha precipitado al decir que habrá sanción cuando hay una comisión que está investigando y todavía no ha dictaminado. Ya él emitió un juicio previo a la situación. Ahí va precisamente. Eso no conduce a nada. Y al amigo Carlos Pérez lo están esperando en Venezuela. Con los brazos abiertos. Sí. Él hay dice un juez que ordenó la detención. Él dice que va, pero yo no sé si va a coger el avión hacia el sur o hacia el norte. Sí. Hoy sale otra vez las grandes inversiones de Cisneros. Por cierto que hay una gran relación de sus inversiones en el mundo, pero no detalla las inversiones de él aquí. En la República Dominicana. Hay un secretismo que le reclamamos al medio que hizo la publicación que le complete la información al pueblo dominicano de algo tan interesante e importante, dada la magnitud de la fortuna de esta familia y de este señor, que tiene como aparentemente ante el mundo su sede, su domicilio en Las Romanas, en la República Dominicana. De modo que le haría un gran servicio también a la nación, informando sobre las inversiones de este señor en la República Dominicana. Vamos a pasar al tema de Haití. Aquí dice: Ecuador deporta haitiano golpista que estuvo aquí en República Dominicana. Y allá en Puerto Príncipe atrapan a otro que iba saliendo en el aeropuerto. Dice que es uno de los acusados de organizar el golpe, un ex oficial haitiano. Pero la oposición dice que todo aquello fue un montaje. Uno no sabe con qué quedarse, porque realmente la situación de Haití es demasiado complicada y cada quien da su versión de las cosas. Es obvio que hay un sector que se opone radicalmente a Aristide, pero hay que decir que el ex encargado, o sea, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la saliente gestión de Clinton, dijo el gobierno, Peter Romero, sí. Dijo: el gobierno norteamericano no va a tolerar una segunda gestión del señor Aristide. De modo que dejemos eso ahí apuntado. Ha creado dolores de cabeza. Para que a la hora de buscar por dónde pueden venir las cosas. Siempre se le pega a la República Dominicana, porque a nosotros se nos pega todo lo malo. Porque estamos aquí al lado, hasta se nos pega la migración haitiana. Que por cierto, ahí hay un titular, que es una cosa que uno se espanta, ¿no? No lo tengo ahí, pero observen eso. Ese es el precio que estamos pagando. Miren. El Hospital de Santiago invierte 10 millones en parto a las haitianas.
Eso es una parte del precio. Sí. Porque los hospitales de la frontera también están invadidos. Mientras tanto, el 10% de los parturientes que asiste al centro recibe las atenciones necesarias. O sea que el 90% se queda sin las atenciones necesarias, pero invertimos 10 millones en darle servicios de parto a las haitianas. Así es. Y entonces de paso le damos una credencial de que nacieron aquí. Y de ahí el próximo paso es una oficalía de Estado Civil, es decir, este es dominicano. Con todos los derechos y privilegios de la ciudadanía. Después no digan que no le advertimos. Bueno, vamos a pasar, vamos a ver nuestra entrevista, porque hay un tema que hemos querido que Vanessa venga a hablar con nosotros. Y tiene que ver con la crisis mundial y la atmósfera de miedo que se está generalizando, ¿no? Por ejemplo, hicimos un esquema aquí de agresiones y reacciones, ¿no? Para que lo comenté. Entre las agresiones, tenemos aquí una noticia que dice: Estados Unidos teme martirio de Bin Laden desate ataques contra Occidente. O sea, esto está ya creando una actitud de miedo, ¿no? Temen que si se radicaliza la persecución, aunque yo no he visto que haya disminuido en nada, y de hecho hay una charla que dio una invitada de la Fundación de Leonel Fernández aquí, la Global y Democracia, una española, una conferencista, que dijo que el mundo desconoce la tragedia de Afganistán porque ha habido un muro de silencio absolutamente, y un en encubrimiento torno a esa campaña, y que en realidad allí ha habido una matanza enorme de la población civil. Bueno, pero el pueblo de los Estados Unidos, o sectores de los Estados Unidos, temen que esa persecución o la muerte final de Osama Bin Laden destape una nueva oleada de agresión. Después tenemos otra cosa, y que es el asunto del anthrax. Eso está produciéndose, pero obviamente es una agresión interna, porque ya se ha definido. Aquí tenemos el anthrax del Capitolio, coincide con el de depósitos del ejército. del anthrax del amigo Dasher. Y otra, esta se lo saqué del CNN el domingo, el oficial. La CIA usa anthrax, pero no vinculado a carne. No, o sea, ahora está ese diciendo, otro nosotros no tenemos que ver con eso. Pero ¿qué hace la CIA con anthrax? Y después, desde el jueves pasado, hay una información que dice: el laboratorio militar produjo bacilos de anthrax. Las reacciones, ¿cuáles son? Aquí tenemos: equipo estudia sanciones a filtraciones de información. O sea, ahora hay una preocupación de que no salgan información. Pero resulta ser que la libertad de prensa y la libertad de acceso a la información de parte del pueblo son consustantivas de la libertad. En la medida en que esos factores son cercenados, ¿verdad?, comienza también el pueblo a perder conocimiento de las cosas y por tanto a haberse inhibido del ejercicio de criterio, de discernimiento. Entonces, eso está en marcha. Entonces están tratando de cercenar, porque allá en la política norteamericana, como tú sabes, Roger, se ha usado toda la vida de que los funcionarios que no se sienten cómodos con cosas que se deciden dentro del gobierno al que ellos pertenecen, no salen abiertamente a decirlo. Hay casos extremos en donde ya el individuo renuncia y se va. Pero se da muy pocas veces. Lo que se usa ya es que ese funcionario suelta por debajo de la cuerda lo que se produjo, o la decisión, o lo que fuera que se estuviera tratando de... Y la prensa comienza... Y la prensa inmediatamente lo saca, y aquello se convierte entonces en el centro de la atención de la sociedad. Y obviamente si es algo que iba mal encaminado, ahí mismo se detiene. Ese es un mecanismo que ha desarrollado la política de Estados Unidos para preservarse de sus propias distorsiones. Sí. Pero ahora le están queriendo poner una penalidad precisamente a las infiltraciones. A las filtraciones. La filtración más grosera y más grande que se dio, usted sabe cuál era, el caso Watergate y Deep Throat, garganta profunda. Y oigan esto, buscan crear un virus informático para espiar. FBI lo confirma, o sea que se le van a meter a uno
en el Internet. Y a través del Internet van a entrar en la correspondencia, ¿no?, de cada quien. Y van en el correo electrónico. El correo electrónico. Van a hurgarle todos los archivos a todo el mundo. Se terminó la privacidad. Pero hay un punto más que yo no incluí aquí en el invitado, pero que sí traje la documentación. Y es que en Estados Unidos ha estado progresando lo que un tiempo atrás no hubiera podido ser posible. Mire. Ganas apoyo una tarjeta de identificación nacional. De eso habíamos hecho un comentario ayer, pero aquí está toda la documentación de cómo se está pretendiendo establecer una tarjeta de identificación, pero que no es para identificar, porque por ejemplo nosotros usamos la cédula y la cédula nos identifica, pero esto es para fichar al ciudadano. Aquí va a estar su cuenta bancaria, va a estar todo su archivo de salud, va a estar todos sus movimientos de compra, todo, absolutamente todo. Esto es una fiscalización de su vida privada. Entonces, ¿y qué es lo que es un Estado policial? Eso, una invasión de la privacidad. Estos son los riesgos que nosotros vemos en el comportamiento que se percibe de la sociedad norteamericana y vemos o percibimos que todo aquello está inducido por el miedo. Es decir, que de alguna forma el interés por mantener el control a través de esta cédula, a través de alguna manera violar los derechos de la prensa, van a hacer que el individuo, pues, como tiene miedo, se ceda, ¿verdad?, a esos derechos que ha tenido hasta ahora. El derecho a estar informado, que es uno de los beneficios que ha tenido la sociedad norteamericana, como tú decías ahorita, porque la democracia ya en muchos aspectos solamente ha sido un nombre, porque democracia económica y política está entre comillas, pero ellos tenían por lo menos la posibilidad de poder conocer y saber lo que estaba pasando en su país a través de la libertad de prensa. Entonces, si eso a través del miedo se está, vamos a decir, cercenando esa posibilidad, tendremos un estado policial. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es un sentimiento que surge cuando hay una amenaza. Entonces, el miedo va a ser proporcional a esa, vamos a decir, a la naturaleza y a la profundidad de esa amenaza. Entonces, hay hechos que son reales, hechos que han despertado miedo a nivel mundial, que fueron los hechos del 11 de septiembre. O sea, es un hecho real, es una situación real que ha causado un miedo real. Ahora, yo como persona, ¿verdad?, encargada de una sociedad, puedo incrementar ese miedo o puedo hacer que la gente se sienta cuidada o protegida, dependiendo de cómo yo use el lenguaje a través de los medios de comunicación. Entonces todo va a depender del interés que ellos tengan, o sea, de incrementar ese miedo, decrementarlo. Y también dependiendo de las situaciones reales que se puedan dar. De hecho, si ha habido una agresión que es real a Afganistán y hay una persecución real a Bin Laden, es una posibilidad real también de que él pueda también atacar. Porque ante esa agresión, que pueda haber otra agresión, es un hecho real. No solo eso, sino que demos por sentado que Bin Laden fue el autor de la agresión. Que no lo sabemos. Pero bueno, lo demos por sentado. Porque en última instancia, como dijimos desde el primer día, ¿quién fue Bin Laden? Fue una persona protegida, por la CIA, instruida y apoderada de tecnología de terror por la propia CIA. Pero bueno, asumamos que el señor Bin Laden, por su propia iniciativa, produjo todo aquello. Entonces, si él fue capaz de planificar esa agresión, sin precedentes, ese acto de terror que costó 5.000 vidas, es una cosa realmente increíble, y eso se produce, en fin, en medio de aquel recurso tan espeluznante, ¿no? Bueno, pues es lógico que haya conmocionado a la sociedad. Vamos a hacer un paréntesis y volvamos sobre el tema. También decíamos que ese hecho horroroso, planificado hasta el detalle, ¿verdad?, para producir la demolición de las torres,
la agresión del Pentágono, un atentado que parece que se frustró, que iba contra la Casa Blanca, hecho desde el suelo norteamericano. Si la organización y la mente que planificó todo aquello se decidió a dar ese golpe, tenía que suponer que venían las respuestas y por tanto tenía que tener otras respuestas. Entonces, esa es una lógica de las cosas. Pero el gobierno de Estados Unidos, además de que eso es así, debería tener entonces todos sus servicios aprestos, ¿no?, a vigilar y buscar a quienes pueden ser potencialmente agresores, tenía que evitar, como tú decías, infundir el temor. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar ahora mismo la economía está paralizada. ¿Por qué está paralizada? Bueno, porque hay temor, hay una inseguridad generalizada. Y esa inseguridad en el ámbito de las inversiones también se va al terreno de lo personal. O sea, realmente en el fondo el ciudadano norteamericano está atemorizado. Y entonces a través de ese temor está cediendo sus derechos. Y tenemos que recordar las palabras de Dwight Eisenhower cuando se despidió del poder, diciendo que había un complejo militar industrial, que era la concertación de intereses industriales y el aparato militar, y lo está diciendo un general de 5 estrellas, el jefe supremo de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y de la NATO, primer jefe de la NATO. Y ese señor dijo al pueblo norteamericano: ustedes tienen el riesgo de perder su libertad si este grupo sigue adquiriendo poder indebido a todos los niveles de decisión de la sociedad norteamericana. Se lo está diciendo ese general de 5 estrellas. Y termina diciéndole: solo una ciudadanía alerta y consciente puede conjugar la existencia de este aparato de seguridad con la libertad para que ambas puedan prosperar juntas. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes ceden en el ámbito de su libertad, en aras de la seguridad, ustedes van a perder su libertad. Policial se ha instaurado. Entonces, y hace 51 años. Nosotros tenemos en todas las películas que uno ve, los guiones cinematográficos, una serie de indicaciones críticas de una tendencia de la sociedad norteamericana a esa sociedad policial, mecanismos de tecnología de vigilancia, interferencia de satélite. Hay un programa de la Agencia Nacional de Seguridad que se llama Echelon, que ha sido usado incluso como espionaje industrial. Imagínense usted, o sea que ya ni siquiera las gestiones de comercio están libres del espionaje. Se está usando la tecnología de los estados para favorecer los sectores económicos. Entonces hay toda una implicación de lo que es libertad y lo que es la confianza, etcétera, con la economía. Y si todo eso está a su vez lesionado en su base, en términos de confianza, ¿cómo puede despegar la economía? Yo creo que por eso la economía de Estados Unidos está frustrada. Entonces, mi preocupación, y es una pregunta, ¿cómo puede reaccionar de una manera sopesada un pueblo atemorizado? Porque entonces tiende a la exageración. Y de hecho hay una serie de comentarios que están haciendo los funcionarios del Estado, que en vez de llamar a la cordura y a tranquilizar al pueblo, lo que está haciendo es creándole más miedo. Porque decir el comentario de que los talibanes hay que ponerlo en un cohete y mandarlo... Este fue a un ciudadano norteamericano que apareció luchando con los talibanes. Y entonces yo escuché esa expresión a un legislador, nada menos que a un miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Es decir, que si fuera por él, agarraría a ese tipo y lo amarraría de un misil y lo dispararía con todo. Sin saber quién fue que lo pronunció, yo apuesto mi cabeza que fue un republicano. Sin saber. No tomé el nombre, pero es que yo realmente me impactó. Y además, uno no puede... Esa repetición de aquella grabación que se sacó últimamente de Bin Laden, ¿no?, donde él aparecía como burlándose
Y entonces aquello se le ponía de manera repetitiva al pueblo de los crear Estados la Unidos. idea del Y se pueblo. iban entonces a cuestionarle a sectores que estaban muy impactados por el desastre aquel del martes 11 de septiembre, como los policías que mataron o murieron muchísimos allí, Los los bomberos que eran héroes, que fueron allí a morirse para salvar a otros. Hay que preguntarle, ¿qué usted piensa de eso que está diciendo Bin Laden? ¿Qué Es como puede pensar? levantando su... Eso es prensa amarilla. Eso es morbosidad. Y debe estar hecho y planificado, porque se sabe cuál es vamos a decir, el impacto que tiene ese tipo de comunicación. Se sabe de antemano. O sea, que el que está haciendo eso sabe lo que está haciendo. Pero Y no eso está, no promueve... está invitando a una reacción sopesada. No, ¿verdad? imposible. Una manipulación ideológica de lo que es la comunicación. Y está además afectando más al pueblo, creándole más miedo, creándole más temor. Entonces cada persona va a reaccionar dependiendo de cómo es su personalidad. Una persona tal vez más estructurada va a tener un miedo real y lógico, porque realmente hay una situación de guerra. Pero una persona que no tenga, vamos a decir, su personalidad bien estructurada, va a crearle momentos de crisis mayores, fobias, situaciones de tensión y de angustias más grandes. O sea que eso puede perturbar la ciudadanía. O sea, no es un lenguaje tranquilizador, no es un lenguaje que diga nosotros estamos trabajando por la tranquilidad o por la paz, sino estamos a veces actuando igual que ellos, haciendo terrorismo de Estado. Entonces tenemos que prevenir que va a venir para acá otra vez. O sea que las mismas acciones y la misma forma del lenguaje, como se está manejando, eso puede crear más temor. No, la acción puede generar una reacción. Pero fíjate que inmediatamente después de los hechos hubo agresiones del pueblo, espontáneas, dispersas en todo el territorio de Estados Unidos, contra personas identificadas como árabes, sencillamente porque los que protagonizaron todo aquello fue inmediatamente se señaló que venía de grupos árabes radicalizados, y entonces se produjeron incidentes de la ciudadanía. Y tuvieron que llamar a la calma y a la tranquilidad. Porque hasta Entonces, los hindúes sufrieron las Sí, consecuencias. claro. Hasta los hindúes, sí, porque todo el que... Que veía un turbante, ese es un árabe. sí, con un pueblo que no puede distinguir esas diferencias. Pero lo importante y trascendente de todo esto es que una nación que se ha construido sobre la base de la inmigración y de la apertura, ahora va a tener que involucionar. O sea, ahora va a cerrar las puertas, ahora va a negarse a sí mismo en su esencia. Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes. Y ahora pues está cerrando la puerta de los que van a entrar y sacando a los que están. Van a poner la estatua de la libertad de cabeza. Y van entonces también a fiscalizar a todo el que está. Porque todo esto de la tarjeta es para llegar ahí a todos los que están. Entonces, lo que viene en los Estados Unidos, si eso sigue por ese curso, yo creo que va a ser contraproducente, incluso para el interés del dinero que gobierna en los Estados Unidos. Sobre todo. ¿Por qué? Porque eso va a minar la confianza de la economía. Esa inestabilidad en el ámbito social va a drenarle su base de sustentación a la economía, que necesita como elemento fundamental la confianza. Entonces, cuando la gente no tiene confianza, por ejemplo, ahora con el temor de viajar en avión, La industria del transporte turismo aéreo se está cayó ahí. totalmente Ahí en el hay un suelo. reportaje que lo dice. A pesar de que aquí dice un grupito que con 25 millones de dólares... Nosotros hemos resuelto todo eso. van a resolver Sí, todo eso. ya, 25 millones que muy graciosamente de dólares que fueron cedidos por el Estado Dominicano. Pero volviendo al tema, la situación de Estados Unidos, de la sociedad norteamericana, es que esta situación de miedo le está quitando, a mi manera de ver, su capacidad de razonar. ¿O no es así? Bueno, cuando una persona está en un momento de crisis, precisamente la crisis lo que hace es que te quita la posibilidad de resolver situaciones y resolver problemas, que significa la capacidad de racionalizar, de pensar. Y por eso cuando una persona está en un momento de crisis, por un duelo, por una situación de tragedia, necesita mucho apoyo emocional hasta que, recuperándose de sus heridas, pueda volver a pensar y pueda volver a buscar posibilidades de solucionar problemas.
Entonces, una sociedad en crisis, una sociedad perturbada, es una sociedad que ahora mismo está más que nada en un estado emocional, más que en un estado racional. O sea, están actuando por emociones y muchos de ellos heridos y con razón, porque hay familiares que han perdido, personas cercanas, o sea que realmente no es una situación fácil. Y además, yo creo que el temor se extiende a todas partes, porque nosotros mismos desde aquí, todos los latinoamericanos, tenemos siempre de aquel lado a Familiares. alguien querido. Y de hecho, mucha gente ha perdido seres queridos en esos hechos, pero el temor entonces, donde se está sintiendo de una manera negativa, es en la sociedad norteamericana. Y el mismo manejo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos deja mucho que desear, porque se le ha dicho al pueblo norteamericano, estamos esperando un nuevo atentado, sin decirles del por dónde. Exacto. Bueno, si usted lo está esperando, si usted es el que está en el control del Estado, use todos los recursos para evitar. Calladamente, no asuste. Es que yo puedo decir eso mismo diciendo, nosotros estamos alerta, estamos protegiendo, estamos cuidando, tenemos todos nuestros organismos funcionando, estamos tratando de protegerlos. O sea, yo puedo decir lo mismo, pero si yo lo digo de manera negativa, entonces lo que estoy infundiendo es más miedo. Entonces el lenguaje debe ser un lenguaje donde el ciudadano se sienta protegido, cuidado y que están en alerta todas las... Que le infunda confianza. Exacto, que le infunda confianza, porque los organismos del Estado ya están al tanto de todo, estamos preparados. O sea, yo puedo utilizar un lenguaje de confianza y de tranquilidad. O puedo usar un lenguaje que incite más el miedo. O decirle, nosotros estamos tomando todas las medidas y le pedimos a la ciudadanía que cualquier situación que observe fuera del lugar, pero decirlo con mucha tranquilidad. Yo pongo un ejemplo y guardando desde luego la distancia. Cuando yo estaba al frente de la presidencia de la Refinería Dominicana de Petróleo, a cada rato se producían amagos de escasez y cosas. Pero la más grave fue cuando Venezuela nos comunicó que nos suspendía el suministro de gas licuado de petróleo. Bueno, aquí nadie se enteró que eso se produjo. Yo eso lo resolví en unas 48 horas. Llamé a Camilo Lluver, que en paz descanse, y a Winder, de su socio. Dije, tráiganme gas licuado de allá, del Golfo de México, de Houston. Y cuando ya venía un embarque de allá para acá, me monté en un avión y fui a Venezuela a ver qué había pasado. Porque le habíamos quitado, le pisamos un callo a un negocio turbio que había ahí, con una triangulación del gas licuado de petróleo, que venía de Venezuela, pero lo cobraban desde Miami. Bueno, pero ¿qué estábamos tratando de evitar? Que el pueblo se oyera que se iba a producir. Angustiara. Que oyera ni siquiera el rumor de que iba a haber una escasez, porque todo el mundo iba a pertrecharse de gas licuado de petróleo y automáticamente se iba a producir una escasez, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de reacción. La gente, cuando usted le infunde el temor, reaccione, entonces produce de la situación. Igual Estados emocionales desbordados. Correcto. O como se ha dicho muchas veces, que si por ejemplo alguien quiere quebrar un banco, nada más tiene que decir, el banco tal está quebrado, y echa a correr ese rumor. Y en pocas horas el banco está quebrado, porque le ha quitado la sustancia principal a su desenvolvimiento, que es la confianza. Nada más hay que ver cuando hay una tragedia aérea, cuál es el papel de la aeromoza y de los pilotos. Mantener la calma, mantener la tranquilidad, para ver si el piloto puede maniobrar y llevar todo bien. O sea, porque lo peor que puede pasar es que en medio de una situación toda la gente se pare en un descontrol. Entonces las aeromosas tienen que tener la posibilidad de mantener la tranquilidad y de que el miedo pues no haga preso a todo el mundo y se descontrole la situación. Pero a mí me llama a cuestionamiento el hecho de que ¿por qué se producen este tipo de declaraciones en oficiales del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos? Eso está muy bien ponderado y muy bien estudiado previamente a realizarse esas declaraciones. Para mí no tiene nada de descontrol, fortuitamente producidas. Son hechos producidos porque... Lo que pasa es que tú tienes tu posición pro-demócrata, tienes una posición antirrepublicana. No, es que eso es estratégico, eso es parte también de todo el otro esquema que hemos estado analizando aquí y de la producción de la disminución y vuelta a reproducir de la intensidad del miedo y del terror.
todo esto viene conjugado con una serie de individuos. ¿Qué propósito? Bueno, está muy cerca de verse. A lo mejor tú tienes razón, pero ojalá que no sea así. Ojalá que no sea Nos así. están haciendo señas que se nos fue el tiempo. Caramba. Bueno, mija, gracias por venir. Tiene que volver pronto. Sigamos analizando estas cosas tan interesantes para que el mundo entienda, y sobre todo los dominicanos, qué ha estado pasando con todos estos acontecimientos trágicos de este año que ya se está terminando. Nos vamos entonces hasta la próxima semana. No vamos a estar aquí ni el 24 ni el 25, de modo que le deseamos al pueblo dominicano, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, que lo pasen bien, y a Dios que nos ayude y nos encamine en el próximo año. Nos despedimos por esta semana. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando. Que disfruten lo mejor posible esta temporada. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, 26 de diciembre, venimos con otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Chiseta Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, el cual es transmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo pasaste tu Nochebuena y Navidad? Bueno, nos pasamos tranquilos entre familias ahí, cenando y disfrutando de ese asueto, y también de la felicidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, conmemorándolo una vez más, un año más. Bueno, Y esperamos que así lo hayan hecho todos los demás. Yo estoy seguro que tú también lo hiciste. así lo de esa hicimos, manera. en el calor del hogar y de la familia próxima, porque también tiene una familia lejana. Así es. Pero de todos modos, lo lamentable es que quizás en los últimos tiempos, o hace mucho tiempo, que no se pasaba una Navidad en un ambiente más angustioso que el que se vivió en este mundo de fines de 2001. Yo me temo que el ambiente en que vamos a recibir el próximo año, con esa tensión en el Medio Oriente, nuevos conflictos perfilados, no nos van a traer tranquilidad y no nos van a traer la paz que se supone que precisamente es la tónica de la conmemoración del nacimiento del Niño Dios. No hay que pedirle entonces al Señor que, ya que el hombre ha hecho tantos dislates, no nos abandone en manos de nuestras propias decisiones y nos rescate de nuestros errores, porque estamos sumergidos en las consecuencias de los errores cometidos por la humanidad. Desde luego hay unos más responsables que otros, pero así también se ha transcurrido toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido algunos que son más responsables que otros en los errores o en las desviaciones que hemos hecho de lo que debía ser la conducta cristiana. Y además muchos de esos errores se han cometido a nombre de la cristiandad. De modo que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir a claro, que nos oriente, porque nosotros hemos perdido el rumbo totalmente. Tenemos algo que anunciar positivo
¿verdad? Por cierto que así es en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Que es uno de nuestros patrocinadores muy estimados. Anuncia la Fundación Provivienda. Esta es una iniciativa muy a tono con los tiempos y también, por consecuencia, muy acertada. Y su acierto estriba en que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos creará una fundación destinada a financiar los proyectos por el mejoramiento de la vivienda en los barrios populares de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. En esta medida, el presidente del Consejo de Directores de la Asociación, el doctor Héctor Mateo, explicó que esta iniciativa responde al interés de extender la tradicional acción de atención habitacional de la entidad financiera más allá de los límites que establece la ley. Pero es muy acertada esa medida. Siempre se había dejado esta parte de la actividad de la construcción y reconstrucción de vivienda al sector público para vivienda de interés social. Informó que la Fundación Asociación Popular contará con un patrimonio inicial de 10 millones que le han sido otorgados por la entidad mutualista, es decir, por la Asociación Popular. Esta operará con absoluta independencia y deberá generar recursos adicionales para financiar sus operaciones, habiéndose trazado como meta en su programación de unas 10.000 acciones habitacionales en los primeros 3 años. Bien. Bueno, esto hay que decir que realmente dentro de una política de vivienda que se esbozó en el programa del PRD en 1978, se partía de una estratificación socioeconómica de la necesidad de la vivienda versus ingresos. Porque el que vive mal no lo hace por su buen grado, lo hace porque no puede vivir mejor. Por eso hemos criticado todos esos programas de renovación urbana que en lugar de ir en rescate de la familia y de su condición y calidad de vida, han ido a crear un ambiente falsificado, si se quiere, de belleza, de estética, en el medio de aquel mar de pobreza. Es decir, que se hace un corredor, como fue el enfoque de la 27 de febrero en su momento. Y los edificios esos que se edificaron, se les puso el muy simbólico nombre de edificios pantalla. ¿Por qué? Porque estaban ocultando la pobreza que quedaba detrás. Entonces eso no es una política social sincera, sentida, de rescate de las desigualdades en que cae toda la convivencia humana, en donde queda mucha gente careciendo de todo y otro que le sobra absolutamente de todo. Otro aspecto muy importante, arquitecto, que cubre, y señores televidentes y radioyentes, que cubre esta fundación, es que la entidad va a trabajar también en la conservación ecológica y la investigación de procesos constructivos. Es decir, que no va a ser así a la brigandola, sino que va a ir acompañada de todo un contexto del medio ambiente alrededor de esos rescates habitacionales. Bueno, pero lo que yo iba era que en esa estratificación, cada uno de los estratos identificados tenía entonces asignada una institución que velara por la promoción de la solución de sus necesidades de vivienda. Y realmente cuando ya uno llega al nivel inferior, que es lo que llaman la vivienda de interés social, dentro de ese nivel inferior está el que está totalmente desprovisto de todo, que son los sectores marginados. Bueno, ahí es donde funcionan los programas de esfuerzo propio y ayuda mutua. Pero como señalé yo en una reunión del proceso aquel de advenimiento del gobierno de Jorge Blanco, cuando yo hablaba de dónde estaban esos programas en la propuesta que ellos tenían. Lo que pasa es que esos programas de esfuerzo propio, ayuda mutua, donde se trabaja a base de la solidaridad de la gente que tiene la necesidad, no hay comisiones. Esos programas son sumamente antipáticos, porque ahí no hay contrato grado a grado y por tanto no hay retroalimentación de comisiones, nada que se parezca.
Pero ahí es donde está la respuesta. Y entonces estos son programas que necesariamente necesitan iniciativas como esta. Entonces, vamos a ver, esto es algo que se inicia, pero inicia en buena dirección. Como todas las cosas que van bien encaminadas, cuando se inician en la dirección que la gente necesita, aunque no se vean el resultado inmediato, por lo menos siembran esperanza, que es lo que se está muriendo en el corazón de mucha gente, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina. También no podemos dejar de comentar que vimos en la prensa que dice: Mateo se opone en decreto, traspasa la mansión para fines no turísticos. Estamos hablando de unas instalaciones que incluso se trataron de mantener como cuestión hotelera para turismo interno. Y de una manera u otra aquello no funcionó nunca. Y últimamente el Ejecutivo determinó traspasárselo a las Fuerzas Armadas. No vamos a decir que esa fue la mejor decisión. Pero nos llama la atención la reacción pronta de los habitantes de San José de las Matas en protestar. Y dice que temen que eso se convierta ahí en un cuartel o, en fin, una instalación militar. Pero resulta ser que en el documento que yo les he mostrado a ustedes, que se llama el Plan Éxodo, que cuando la crisis del 94, pero posteriormente en la propia gestión del presidente Leonel Fernández, se habló de que era la respuesta a la posibilidad de una invasión masiva de desesperados vecinos de Haití hacia territorio dominicano buscando refugiarse acá porque se produjera algún trastorno del orden público, bueno, como los que se están produciendo ahora mismo en Haití. Pero resulta ser que en la agenda, es decir, la lista de instalaciones de refugios en territorio dominicano que tenía el ejército en 1994, pero que parece que era la misma que tenían en 1997, por ahí ya, terminando el periodo de Leonel Fernández, era San José de la Mata, poner ahí refugio de haitianos en San José de la Mata. Y yo no escuché una sola voz de protesta de la gente de San José de las Matas cuando yo denuncié eso públicamente. Reiteradamente, no solamente lo denuncié, sino que mostré el anexo del Plan Éxodo. El punto número 1 de refugios que estaban planificados, no solamente eso, desde luego no era voluntad dominicana, eso no lo venían a imponer la llamada comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos. ¿Cómo solución al problema de Haití? Encaquétense esta situación. Un Kosovo en la República Dominicana. Bueno, pero los matenses no protestaron entonces. Ahora resulta que, como se ha traspasado a las Fuerzas Armadas, gritan. Vamos a decirles que se documenten bien sobre los proyectos nefastos que tenía el Plan Éxodo para poner allí un refugio de haitianos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver los temas breves de hoy. Los temas breves nacionales incluyen el reeleccionistas cazan votos para la reforma. En Altos de Chabón, a Guido Gómez Mazara, lo sonaron con un bu que se oyó aquí en la capital. A Guido le gustó. Bueno, lo que se oyó en la capital, desde luego, quiere decir que repercutió aquí, ¿no? Sí. Como es lógico, todo el que estaba allá se ocupó de que se supiera aquí en Santo Domingo. Que fue tan intenso que llegó hasta la capital. Ese bus se había producido de una forma estruendosa. Él dice que a él le gustó. Bueno, es una respuesta política para una situación desagradable. Porque no es verdad que a nadie le va a gustar cuando llegue a un lugar público, en lugar de un aplauso y una ovación, lo reciban con un tremendo bu. Bueno, pero eso demuestra... Su maestro Carlos Andrés Pérez dice que sí. Que en política... Su maestro. Porque lo dice, esa es una de las pautas que le traza Carlos Andrés Pérez a los políticos dominicanos. Que hay que estar en la palestra pública, aunque sea negativamente. Aunque sea negativamente. Odiado, repudiado, no importa. Que te van a terminar, queriéndote. Todo menos ignorado. Exactamente. Bueno, pues le dieron un bu
Claro que no fue a él, sino a su actuación pública con relación a lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Es el asunto de la reforma constitucional acomodada a apetitos continuistas y su función protagónica en esa gestión que ahora se va a tener que tragar como un purgante el país, aunque todavía no sabemos los resultados. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Continuamos con que su excelencia reverendísima Cardenal López Rodríguez dice, tronó una vez más desde el púlpito de la capital, de la catedral: legisladores se burlan del país. No solo se burlan, más allá de burlarse, ellos agreden a la ciudadanía sana, consciente. Vamos a hablar más adelante en detalle de este engendro, como le llamo yo. Otro titular dice: ley convoca asamblea para nueva reforma constitucional. Lista de legisladores que votaron a favor y en contra. Bueno, el Caribe nos hace el servicio de darnos ese desglose y decirnos quiénes fueron los legisladores que votaron a favor de la reelección y quiénes votaron en contra. También ojalá que nos diga, porque yo no recibo el Caribe, sí, que nos diga quiénes no asistieron, porque hay gente que debió asistir. Hay una salida muy cómoda de quedarse en su casa. Y esa es la y forma entonces de evasiva. No comprometerse ni en un sentido ni en otro. No, usted tiene que ir y definirse como los que votaron en contra, ¿verdad? Ahora bien, el problema de cómo y por qué cada quien votó de esa manera, lo vamos a analizar más adelante, precisamente. Aquí está la listita. Esa es una lista que tenemos que la última votación. Que tenemos que guardar para recordársela a los votantes. Bueno, aquí está el sí y el no, pero no están los ausentes. Los ausentes. Hubo algunos que se ausentaron convenientemente y a esos les reprochamos no haber ido a decir sí o no, a definirse. Presupuesto del 2002. Aprueban presupuesto por 73.9 millones de pesos. 79.000. ¿Qué pasó con el 1.000? 73.000.9 millones. Pero resulta ser que hace un par de días nada más que teníamos este titular: país pagará más de 2.000 millones por deuda externa, ¿no? Esto salió el domingo 23 de diciembre. Dice, solo de intereses el gobierno saldará 889.36 millones de dólares en 3 años. O sea, estamos hablando de casi 10.000 millones de pesos en 3 años. ¿Y esto dónde va a estar? En el presupuesto. Entonces, dice aquí, el servicio de la deuda pública externa de República Dominicana ascenderá a 2.423 millones entre los años 2002 y 2004, correspondiente al pago de los intereses 889.36 millones, el 36% del total. En el próximo año, las obligaciones que por ese concepto debe cumplir solo el gobierno central serán de 683.21 millones de dólares, incrementándose en el siguiente a 705.84 millones para reducirse en el 2004 a 648.10 millones. Ahora, ¿qué significa todo eso? Se han estado haciendo apreciaciones de que el presupuesto, unos dicen que está sobreestimado y otros dicen que está subvaluado o subestimado. Hay un mecanismo establecido por la ley que permite que cuando el presupuesto genera recursos
es decir, cuando los ingresos de la nación generan recursos por encima de lo presupuestado, que como dice su nombre es un supuesto previo, presupuesto. Entonces el presidente de la República puede disponer del 75% de ese excedente hasta que se acumula con los excedentes un 5% de un fondo de reserva presupuestaria. Y a partir de ahí, si siguen los excedentes, el presidente de la República puede disponer del 100% de los excedentes. Claro, si usted subestima los ingresos, al formular su supuesto previo, que se llama el presupuesto, entonces, claro, tendrá un excedente mayor de lo que debería ser normal, porque también se supone que un gobierno que hace una estimación de sus ingresos debe hacerlo con un sentido de cierta precaución, de no ser optimista en exceso, porque entonces le puede pasar exactamente lo contrario. Usted está suponiendo algo y resulta ser que usted se va por encima de lo que realmente es posible y va a terminar teniendo un déficit. Entonces se trata de ser conservador en el estimado. Pero cuando usted abusa, usted ya no está siendo conservador en su estimación. Usted está haciendo una subestimación deliberada del ingreso. ¿Para qué? Pues para que el presidente pueda hacer disposición arbitraria de ese excedente presupuestario sin tener que pedirle al Congreso ningún criterio. Entonces eso fue lo que hizo el doctor Joaquín Balaguer durante toda su larga gestión de gobierno. Subestimar sistemáticamente el ingreso para poder tener la libertad de disponer de los excedentes sin averiguar con nadie. Y por esa razón ahora hay quienes estiman que este presupuesto, por un lado, tiene ese mismo patrón, mientras otros estiman que dada la situación de este año anormal, con todas las consecuencias que lloviendo sobre mojado produjeron en la economía nacional, que ya estaba lastimada esta economía por las medidas del paquetazo económico, con las consecuencias o efectos de los atentados en los Estados Unidos del 11 de septiembre. Eso a su vez repercutió en la economía dominicana de una manera que ha estado indudablemente afectando rubros muy importantes. Pero la realidad de la parálisis económica que también existía en los Estados Unidos era que nuestra economía estaba paralizada no por los efectos de la recesión en Estados Unidos, sino por los efectos de las medidas económicas que dictó este gobierno, contra las cuales nosotros le advertimos de manera reiterada al ciudadano presidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía. Nuestras advertencias fueron desoídas. Tenía el oído del presidente, este señor Andy Daguarre, más el otro señor que está en finanzas, el señor Fernando Álvarez Bogar, y con el criterio de ellos dos, más el del señor Calderón, secretario técnico de la presidencia, que cuando se estimó el presupuesto de este año en 69,000 millones, dijo, eso no da más que para comenzar. 69,000 significaba que partiendo de los 52,000 del ejercicio anterior había un incremento de 17,000 millones. 52,000 millones ya dieron para todos los disparates que hizo el gobierno de Leonel Fernández, del cual no han respondido todavía. Ok, se dieron fiesta dando contratos de los famosos megaproyectos que este gobierno quiere seguir ahora. Ya anunció varios. Entonces resulta que con el dinero que se hizo todo aquello no alcanzaba y había que hacer el paquetazo para llevarlo a 67,000 millones. Y el señor secretario técnico de la presidencia dice entonces que eso nada más daba para comenzar. Bueno, lo demostraron. ¿Por qué? Porque estaban preparando el terreno para esta fiesta de endeudamiento. La desgracia del pueblo dominicano, que esta fiesta de endeudamiento ha contado con el apoyo del Partido Reformista. El doctor Balaguer, como lo dijo cuando se presentó la crisis del Parque Mirador y que tumbaron unos árboles allá, que entonces él le retiró prácticamente el apoyo al gobierno por haber tocado el parque,
Y nosotros le dijimos desde este programa, señor Balaguer, pero a usted le ha dolido más los árboles que han tumbado en el parque, que todas las consecuencias que ha tenido para el pueblo dominicano, este paquetazo económico más todos estos endeudamientos, es decir, usted ha dicho, lo hemos complacido en todo. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues ahora la mano del doctor Balaguer también está en este asunto de las reelecciones. Y también en el presupuesto que se aprobó, de modo que ahora vamos a ver, no tenemos mayores informaciones del presupuesto, cuando salgan las publicaciones, esperamos que salgan, incluyendo la ley que se aprobó, porque recuerden que les explicamos que se formula lo que se llama el presupuesto y ley de gastos públicos. La ley ya obliga a los organismos del Estado a gastar de acuerdo a lo previsto en lo que se aprueba. Lo que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional es la ley de gastos públicos. Vamos a ver lo que dice esa ley y ya la comentaremos. Desde luego ha habido otras opiniones que dicen que el presupuesto no es claro y viola su propia ley, porque hay duda, no hay transparencia. Que hay duda de que hayan recursos para poder pagar la deuda de los bonos soberanos, y parece que la ley que crea los bonos soberanos le pone sanciones muy fuertes a los funcionarios que no paguen oportunamente los intereses de esos bonos. Creo que van presos. Entonces esos 2.000 millones de dólares que señala el periódico, que están más o menos previstos, o por lo menos ya cuantificados para los próximos 3 años, no está incluido los intereses en esos 830 y tantos millones, 890 y tantos millones de dólares. No lo sé, porque no lo dice. No lo dice, pero el punto es el siguiente. Una cosa es lo que usted estima y otra cosa es la realidad. Los que han estado dando la opinión de que el presupuesto está sobreestimado es que están proyectando una visión pesimista del comportamiento de la economía, están proyectando una involución de los ingresos y por tanto una incapacidad de que esas estimaciones se cumplan. Es decir, esa es una visión y es posible que tengan razón. Pero de todos modos, no tenemos en estos momentos en nuestra mano los elementos para comentar. Pero ya vendremos con la compañía de algunas personas también experimentadas en el tema a analizar lo que probablemente sucede en este aspecto. Bueno, pues el titular subsiguiente dice: el gobierno obligado a violar el presupuesto. Y continúa diciendo: el presupuesto no es claro y viola su propia ley. Sí. Es decir, que lo que se ha señalado, usted ha señalado aquí muy apropiadamente, exactamente lo que está. En aeronáutica tenemos por atentado: explosivos en zapatos ponen en alerta máxima a los aeropuertos. Confirman que el portador de esos explosivos en el zapato, que es británico el hombre que intentó la acción suicida. Esto es muy grave porque eso supone ahora más lentitud en el procesamiento de los pasajeros. Yo comentaba ayer en familia, yo le decía con mi yerno, que es ingeniero y especializado en transporte, yo decía, bueno, si el procesamiento de los pasajeros para el transporte aéreo sigue haciéndose cada vez más pormenorizado y lento, va a haber cada vez más gente que se desplace a otros medios. Siempre que le dé la opción. Posible, sí. Siempre que le dé una opción positiva. Por ejemplo, había mucha gente que incluso para distancias relativamente cortas se montaba en un avión preferiblemente. Bueno, pues a esta gente les resulta indudablemente preferible llegar a su destino montado en un vehículo automotriz. Y otros pues se montarán en un tren. Otra alternativa. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que se vaya haciendo cada vez más pesado llegar a subirse al avión y probablemente estar mucho más tiempo en el proceso de montarse en el avión que en el del trayecto, usted termine montado en otro tipo de transporte, ¿no? Indudablemente que sí, las opciones se van
El nivel de trastorno que estas cosas van a ocurrir, claro, tú no puedes venir en un automóvil de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Siempre y cuando sea posible. Pero sí tú puedes moverte dentro del enorme territorio que es el territorio de los Estados Unidos de América en otros medios. Entonces, vamos a ver, esto Indudablemente que va a traer tremendos inconvenientes y que eso va a tomar mucho tiempo volver a cierto grado de normalidad, quizás similar al que existía anteriormente, lo cual no va a ser posible. Pero en corto plazo. Pensando así en voz alta, Roger, y tenemos que hacer ya un paréntesis, pero ¿y hasta qué límite van a llegar las posibilidades de terror? Y si alguien mete C4 en un lápiz o en una pluma. Es que la creatividad de los terroristas es inconmensurable, ilimitada. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir con compromiso comercial. Bueno, estábamos diciendo que las perspectivas, ¿no?, de viajar en avión, en el transporte aéreo se van haciendo cada vez más difíciles. Pero vamos a esperar. Yo no sé por dónde, no me atrevo a dar ningún tipo de luz, porque no tengo criterio de cómo podemos abordar la solución de este problema. Porque mientras haya gente que esté dispuesta a cualquier cosa, y mientras esa gente ande por ahí, y no estoy hablando de que determinen a todos los sospechosos, sino que vamos a averiguar porque esa gente, como dice, hay esta publicación, yo la traje, vino como suplemento del periódico Hoy, muy interesante, es la revista Fortune, que como todo el que conoce de esto sabe que es una revista de la clase adinerada de los Estados Unidos. Y entonces aquí está lo del desastre de la Enron. Pero ya sobre eso hablaremos en otro momento. Aquí hay un artículo sumamente interesante también que dice: los malos gobiernos alimentan el odio. Y hay otro aquí que dice cómo cambia el mundo. Y observen esa fotografía. Esa es una calle de Nueva York. Y dice aquí, el pie de la foto, la nueva normalidad. Soldados de Estados Unidos en las calles de Manhattan. Una cosa más se nos olvidaba. Feliz Año Nuevo. Pero aquellos que vieron la película Estado de Sitio, The Siege, y la trama de esa película que comienza precisamente con el secuestro de un personaje muy parecido a Bin Laden, y la película comienza con una serie de trozos documentales de exposiciones que en su momento hizo el presidente Clinton, hablando de los atentados sobre las embajadas norteamericanas en África, que fueron objeto de atentados terroristas. Y entonces el transcurso de la temática, ¿verdad?, de la película, toman entonces como represalia una unidad del ejército de los Estados Unidos la decisión de ir y secuestrar a Bin Laden. Ahora, hace pocos días que salió la información de que Clinton había ordenado matar a Bin Laden, ¿verdad? Hace 2 años, 3, creo. Y que no se pudo ejecutar porque él puso ciertas cortapisas a la acción, como por ejemplo que no se llevara a nadie más de encuentro. Y entonces, como él estaba rodeado siempre de gente, pues a individualizarlo a él para poder ejecutar la orden se les hizo difícil de cumplir, si no imposible. Eso salió en estos días. Bueno, pues la película The Siege, excelentemente bien hecha y con escenas horripilantes que cuando uno veía la película uno no se imaginaba que iba a haber después lo de World Trade Center. Y aquello termina con Brooklyn invadido por el ejército de los Estados Unidos, ocupado militarmente en estado de sitio, buscando a los sospechosos de los atentados de la película. ¿Y quién quita que nosotros vayamos a lo mismo? Por eso yo digo que casi todo lo que puede dar en algún momento manifestación de crisis en los Estados Unidos lo ha cubierto alguna película. Sí.
Eso es muy cierto. Entonces, Y hasta de esta los imagen, métodos para combatirla también. esta imagen, ¿verdad? Esta fotografía aquí y las escenas finales de la película con toda esa zona de Nueva York ocupada militarmente con tanques y toda la tropa. Bueno, la verdad es que en aquel momento uno no se podía imaginar que eso podía hacer. Como también uno no se podía imaginar como posible la temática de la película, Los 7 días de mayo, que su primera versión salió durante el año 1962, por ahí. Unos meses antes de la muerte del presidente Kennedy. Y lo que decía ahí era que había posiblemente un golpe de Estado militar en los Estados Unidos. Y acuérdense la frase que le hemos reiterado una y otra vez del presidente Dwight Eisenhower sobre el ilimitado poder e indebido poder adquirido por lo que él llamó el complejo militar industrial en los Estados Unidos, o sea, la industria bélica más el aparato militar. Dice, ha adquirido poderes indebidos a todos los niveles de la sociedad norteamericana, y lo dijo un general de 5 estrellas. Quiere decir que la sociedad norteamericana es una sociedad compleja, muy compleja. ¿Verdad? Entonces, estas escenas, de verdad que a uno lo pone a pensar. Entonces, son la normalidad, como dice ahí de hoy. Sí. Aquí hay otra frase que también pone a pensar, porque este artículo en esta revista, donde habla del por qué. Dice, aunque las tropas norteamericanas derroten a los talibán, el odio continuará reinando en Oriente Medio. Indudablemente. Los padres musulmanes ponen a sus hijos el nombre de Osama, mientras circulan teorías que dicen que fue la CIA o incluso el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, quien organizó los ataques del 11 de septiembre. Y sigue entonces haciéndose pregunta, ¿a qué se debe esta frustración, esta indignación tan peligrosa que acumula el mundo musulmán? La respuesta no es la pobreza, y por ahí sigue el artículo. Y a eso me yo refería cuando decía que hay que indagar la causa de por qué andan ahí una serie de gente dispuesta a morirse y hacer que mucha otra gente se muera también. Pero como con ellos estos mismos actos terroristas. Arquitecto, perdone que le excuse. Termine esa idea. No, es que definitivamente tenemos situaciones que no solamente se dan en los Estados Unidos, porque los británicos están soportando actos terroristas, pero todo el mundo sabe que eso viene de la lucha de los irlandeses por su independencia. Entonces lo mismo está pasando en España, y allá tenemos entonces la lucha de los vascos. Entonces, en todas partes del mundo hay gente que está dispuesta a morir y matar. Lo que es importante es averiguar por qué. ¿Verdad? Pero cada una de estas luchas tiene sus características propias. Es lo que ellos señalan ahí y dicen, el origen de esta lucha no es la pobreza. Particularmente, es uno de los elementos. Sí. Pero ¿por qué? Porque esos pueblos han sido pobres durante miles de años. No, y ellos citan otros. Y ellos Eso citan es su otros hábitat. pueblos. Ellos dicen que hay otros pueblos incluso más miseriosos, Que ellos. como Bangladesh o Mongolia, Ajá. dice, donde no hay terroristas. Exactamente. Así Eh, que eso es un elemento, desde luego, una de las causas, que origina, pero no es el más importante. Lo es para otros países quizás un poco más occidentalizados, que se despierta en ellos mayor deseo de tener cosas, y entonces así la pobreza se hace más dispar, se hace más ancha, más amplia y más profunda. Pero en esos países que han vivido toda su vida con su turbante, pero todavía las mujeres de Afganistán no se han quitado el velo ese que le atribuían tanto a los talibanes. Ahí andan con ellos puestos. Entonces hay causas que se han atribuido a este tipo de cosas, que no es tanto lo que señala, es otra causa más profunda. Y bueno, vamos a entrar al tema, los temas internacionales en materia de, vamos a ver, Haití, tenemos un golpe de Estado fallido. Primer punto, dice, Guy Philippe llegó ayer al país y es buscado por el DNI. Se le escapó. Sí. Antes había salido el viernes que Ecuador deporta haitiano golpista que había estado aquí. Entonces el hombre arranca para acá. Entonces lo mandan para acá, pero parece que no se coordinó con el gobierno dominicano. La prensa dice que andan buscando también o cogieron preso al inspector de migración que lo dejó entrar. Sí, porque es una situación muy peculiar ahí. Él venía por Panamá, lo habían deportado y entonces había ido vía Panamá.
y había venido aquí, había llegado aquí a Santo Domingo, pero sí existía ya una instrucción previa dentro de los organismos de seguridad y de inmigración, pero dicen que no lo cumplió. Tenemos alguien. también con respecto a Argentina la noticia de que es oficial, Argentina no pagará la deuda ni intereses. Bueno, y a los acreedores ya que se jalen los moños. Hay un cuento muy bueno del tipo que no podía dormir, ¿no? Ajá. Y le dice de la la mujer, ¿y renta. qué te pasa? Dice que mañana tengo que pagar a fulano de tal una suma enorme y no tengo el dinero. Entonces le dice la esposa, pero coge el teléfono, llámalo y dile que tú no le vas a poder pagar y que él no pueda dormir, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que acaba de hacer el presidente provisional argentino. Le ha dicho a los acreedores de la deuda argentina, mire, no le vamos a pagar, porque los que no podían dormir eran los ahorrantes argentinos, a quienes se les había amenazado con expropiarle sus fondos para pagarle entonces a los acreedores externos. No, bueno, ahora que no duerman los acreedores externos de Argentina. Guerra al terrorismo. Entramos en esta temática con nuevos conflictos. La Liga Árabe advierte al gobierno de Israel, Oriente Medio estallará. Dice que si Israel sigue con su política agresiva, Oriente Medio estallará. De hecho, esta última acción del primer ministro Sharon es vergonzosa. Creo que el mismo Israel ha tenido, dentro del mismo Israel ha habido una reacción contraria, aparte de la que ha Bueno, habido pues fuera ¿quién de lo Israel. manda a poner a este señor? No dicen que ya sea terrorista. Y este señor Sharon no era precisamente el jefe del terror cuando era la batalla que se estaba librando en ese terreno, a base de terror. Hay situaciones que ya hemos reiterado. La muerte del primer ministro Yitzhak Rabin por un ala radical, más radical en su propio partido, saboteando sus tentativas de paz, dieron como consecuencia el advenimiento al poder de Sharon. ¿Y a dónde ha ido a pagar la paz? A ninguna parte. Bueno, ahí está. Eso no es una casualidad. Había que esperarlo. Soplan vientos de guerra entre India y Pakistán. Lo advertimos Bueno, aquí cuando el 9 ahora de sí se complica septiembre. la cosa, porque son países que tienen armas nucleares. Y si eso se prende, y está mal enfocado ya el asunto, ya están retirando a sus representantes. Si las Naciones Unidas, que dijo una vez Nixon, yo tengo un libro muy interesante donde Nixon dice que las Naciones Unidas no sirve para nada. Le voy a traer el librito, porque uno compra muchísimas cosas y las lee y las guarda ahí, pero a uno no se le olvida. Pero al mismo tiempo esto es que Estados Unidos no... Lo que no, nosotros lo que estamos diciendo es que si Naciones Unidas está ahí y acaba de llegar a Afganistán después de, o sea, ex post el acto bélico, ¿no? Ahora va a dejar que se prenda el asunto entre India y Pakistán para mediar después de. No, ahora es el momento. Ese Consejo de Seguridad, lo que pasa es que tenemos ahora un gobierno en Estados Unidos que dice que no tiene que averiguar con nadie, que puede actuar y que el Consejo de Seguridad, bueno, que si quiere que arregle. Ojalá que se imponga ahí en ese consejo o gabinete del presidente Bush la línea que encabeza el secretario de Estado, Colin Powell, que no obstante de venir de la rama militar, es la que lleva la voz de sensatez, de acuerdo a lo que recogen incluso los mismos medios norteamericanos. Del otro lado tiene a Rumsfeld y a Volkovich, Y un profesor que sacaron por ahí de una universidad, como sacaron a Kissinger, ¿no? Para que venga a demostrar de funciones de poder todas sus teorías de poder total, o sea, del imperio que ahora Pat Buchanan, que fue la eminencia gris ideológica de Ronald Reagan en construir el eje Reagan-Thatcher y del neoliberalismo en el mundo y el nuevo orden mundial de Bush. Ahora Pat Buchanan lo apostrofa y dice, le recuerda al pueblo de Estados Unidos que los Estados Unidos son una república y no un imperio.
Y al que quiera el libro yo le puedo traer otra vez, ya se lo mostré, le puedo dar la editora para que se compren el libro y se den cuenta por dónde andan las cosas en los Estados Unidos. Pero la situación entre Pakistán e India en el territorio de Cachemira es todavía más peligrosa porque los Estados Unidos habían realizado una labor de mediación muy efectiva durante todos los conflictos que ocurrieron entre estos dos países, que no llegó al nivel de el uso de las armas atómicas que ambos poseen. Pero ya Estados Unidos en este momento está descalificado para esa mediación, porque la inclinación hacia Pakistán esto tiene que ser total y absolutamente. Entonces la India se está quejando precisamente de eso y dice que ellos van a actuar. Pero además acuérdate del acto de terrorismo del otro día. De los pakistaníes en el Parlamento hindú que mataron 30 y pico parlamentarios. Entonces, bueno. Entonces hay una situación en el frente doméstico. Ahora George Bush está estableciendo líneas de sucesión en el gobierno de Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que está haciendo con eso? Aquí puede pasar cualquier cosa y pueden descabezar departamentos del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo ahí con esa medida. Él está estableciendo a fulano de tal, en la secretaría de tal, el caso de que muera el titular, le sucede perencejo, y si se va ese, le sucede sutanejo. Eso es lo que está preparándose el gobierno de Estados Unidos. Ahora, imagínese usted cómo va a leer eso el pueblo norteamericano. ¿Usted cree que eso le va a traer tranquilidad al pueblo norteamericano? Eso es lo que va a decir, bueno, estamos esperando aquí un tablazo que se puede llevar medio gobierno. Entonces, ¿cómo va a normalizarse la economía cuando el gobierno de Estados Unidos está esperando un tablazo de esa magnitud, del que ellos están mismos diciendo con esa medida? Entonces yo creo que esas cosas no se están manejando inteligentemente, porque están queriendo una cosa y la otra, y en definitiva, si usted está infundiendo el miedo, y de eso vamos a tener que analizar, teníamos en términos hacer un análisis de fondo, pero no nos alcanzó el tiempo en esta oportunidad. Pero vamos a discutir sobre eso. Yo incluso voy a tratar de invitar al amigo Willy Paz a que hablemos sobre las cortapisas que está enfrentando en este momento la prensa en los Estados Unidos, los efectos que eso va a tener en la política norteamericana. Y vamos a traer también otra vez a nuestra hija para que desde el ángulo de la psicología, del cual ella es profesional, nos analice la reacción de la gente en el miedo. Además de la reacción de la gente cuando actúa colectivamente con los actos de linchamiento o cuando actúan como si estuvieran prácticamente linchando a alguien, como el senador que dijo que al ciudadano norteamericano que estaba del lado talibán, él lo amarraría de un misil y lo dispararía, dicho en la televisión. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, vamos a despedirnos por esta oportunidad en el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.